La muerte al yo, el camino al cambio y al poder de Dios, por el apóstol Guillermo Maldonado. Capítulo 4. El doble intercambio que ocurrió en la cruz. En todo reino, nación o país, existen leyes. Una de las leyes del reino es la del intercambio, por la cual algo de Dios viene a nosotros y algo nuestro va hacia Él. En la cruz, Cristo murió su última y más cruenta muerte. Pero como dije antes, Él sabía por qué hacía lo que hacía. El Mesías Redentor estaba activando un nuevo pacto, el cual daba lugar a un intercambio sobrenatural. Allí nuestro ADN de pecado sería intercambiado por el suyo, santo y sin mancha. Como cabeza, el Señor siempre es quien inicia. Por eso, al ver el pecado del hombre en Edén, tomó la iniciativa y proyectó el sacrificio perfecto para pagar nuestro rescate o redención. Cuando Él inicia algo, nosotros tenemos que responder. En la cruz, Jesús ofreció su vida, su dignidad, cargó nuestros pecados, rebeliones, enfermedades y miseria para darnos su perdón, santidad, sanidad y prosperidad. Él murió para que nosotros vivamos y allí sucedió ese intercambio sobrenatural. Pero en la cruz debe ocurrir un segundo intercambio y este es el menos predicado en la iglesia de hoy. ¿Cómo funciona este intercambio? La muerte de la cruz, un camino de doble vía. La muerte en la cruz opera bajo la ley del intercambio, donde vemos un camino de doble vía que incluye lo siguiente. Primera vía. Cristo murió por nosotros tomando nuestro lugar en la cruz. Con esto logró el milagro de la redención de la raza humana, porque allí uno pagó por todos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Primera de Timoteo 2, 5 al 6. Segunda vía. Para completar el intercambio, ahora nosotros morimos para Él. Esa muerte implica llevar esa naturaleza caída a la cruz, por medio de rendir nuestra voluntad y morir al yo, para que Él pueda vivir en nosotros y a través de nosotros. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Romanos 12:1. Esta segunda vía es la que quiero tratar en este capítulo, dado que la muerte del yo no es un evento único, sino continuo y progresivo. Podemos decir que vamos a tener de Dios tanto como le rindamos de nosotros mismos. ¿Y qué parte de nosotros tiene que morir para que Cristo pueda vivir? Esa parte es nuestro yo carnal, nuestra naturaleza pecaminosa, el yo egoísta, orgulloso, soberbio. Es decir, que Él nos dará tanto de sí como le hayamos dado nosotros en muerte y sacrificio, o tanto de Él vivirá en nosotros como lo que haya muerto de nuestra naturaleza egoísta. Somos como una vasija, un recipiente, que no puede llenarse de dos contenidos al mismo tiempo. Cuanto más se vacíe de uno, más podrá recibir del otro. Por eso el apóstol Juan afirmaba que es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30. La medida que tengamos de Dios será la medida en que hayamos muerto al viejo hombre. El intercambio de nuestra muerte por la vida de Cristo desata el poder de la resurrección. Ningún ser humano podía ni puede morir en lugar de Jesús, porque esa clase de muerte solo podía pasarla Él, único hombre sin pecado. Pero sí podemos morir para Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Filipenses 3:10. El aumento de poder siempre depende de una muerte, dado que en el reino
Ya no hay sacrificio animal luego de la muerte de Cristo y de ser investidos con el poder del Espíritu Santo. Todo nuevo aumento de poder siempre demandará un sacrificio vivo. Ese sacrificio es la muerte del yo carnal, de nuestro egoísmo, soberbia, orgullo, egocentrismo, de nuestra comodidad, conveniencia, seguridad, forma de pensar y de hacer y sentir. Si queremos ver el reino establecido, milagros creativos, liberación de ataduras en personas, iglesias, ciudades y naciones enteras, si queremos manifestar el poder sobrenatural de Dios a niveles masivos, necesitamos mayores niveles de muerte al yo. Hasta que nuestra muerte para Él no iguale su muerte por nosotros, no tendremos acceso total al poder de resurrección. Si Cristo tuvo que morir a sus derechos y privilegios como Dios, como Rey del universo, si siguió su proceso de muerte en el Jordán, en el monte de la transfiguración, en Getsemaní, nosotros, ¿a qué tenemos que morir? Con ese planteamiento, quiero destacar que no hay límite para lo que debemos entregar en la cruz a diario. Cada uno sabe con qué lucha en su día a día, sabe lo que enfrenta, lo que le impide fluir en mayores dimensiones del poder sobrenatural de Dios. Es más, sería seguro que cada uno sabe a qué debe morir, porque en su interior puede discernirlo. ¿Será que usted tendrá que morir a la autolástima, a sentirse o tomar el lugar de víctima en cada situación adversa? Tal vez debe morir a los deseos sexuales fuera del matrimonio. O si es soltero, deberá morir a las tentaciones sexuales de fornicación e inmoralidad que el mundo ofrece de manera continua. Será una muerte a la ira o al enojo, aun cuando esté en su derecho a enojarse. ¿Será que debe morir a esas reacciones iracundas, donde lo único que le importa es su yo y se olvida de los demás? ¿Será renunciar al miedo, a la falta de perdón, al resentimiento, a la amargura, por todo lo malo que ha pasado en la vida y las ofensas o traiciones que ha recibido? O quizá tiene que morir al amor, al dinero, a ambiciones personales egoístas que no tienen que ver con lo que Dios necesita de usted. Tal vez se trate de morir a su manera de hacer negocios, a lo que ha aprendido de otros o del sistema financiero de este mundo para poder prosperar a la manera de Dios. Se tratará de morir a creer que puede seguir pecando porque la gracia de Cristo lo justifica todo. ¿Será que debe renunciar a algo que no sea necesariamente malo, pero que lo desvía del propósito con que Dios lo trajo a este mundo? Usted y yo sabemos a qué debe morir cada uno, porque el Espíritu Santo a todos nos muestra el sacrificio que Dios nos demanda para desatar mayores niveles de poder. La cruz se convierte en una señal y evidencia de nuestra rendición a Dios. Los cristianos de hoy en día tendemos a predicarles a todo el mundo un solo lado de la cruz, que Cristo murió por nosotros. Punto. Ese es el mensaje de salvación donde Él se da en nuestro lugar. Y a partir de ahí, lo que queda es esperar el resto de vida en la tierra, a que podamos llegar al cielo, a las calles de oro y el mar de cristal. Todo parece indicar que mientras estamos en la tierra, no hay mucho más para hacer que orar, adorar y a lo sumo anunciar el Evangelio de salvación a otras personas. Pero no predicamos la otra vía de la cruz, que es que nosotros debemos morir para que Cristo viva en nosotros. Esta revelación se hace una necesidad. También cuando entendemos que nuestro propósito en la tierra demanda mucho más que solo esperar que Él vuelva en una nube por su novia, la iglesia. Si tomamos la cruz en ambas direcciones, donde hay un intercambio de vidas, podemos entender los tres mandatos que incluyó la comisión de Cristo. En Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y en Mateo 28:19 nos recuerda, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Número 1. El Señor nos pidió que trajéramos a la gente a la salvación.
Esa es la primera muerte. Número 2, nos pidió que bautizáramos a todo aquel que confiese a Jesús como su Señor y Salvador. Esa es la segunda muerte. Número 3, el tercer mandato fue que hiciéramos discípulos de esos creyentes. Y esto constituye la tercera muerte de aquellos que han recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios, según lo que dice Juan 1:12. Usted debe saber para quién y para qué debe morir, porque si no lo sabe, nunca lo hará. Algo fundamental que debemos entender acerca de esta muerte que Cristo nos demanda es para quién estamos muriendo. Ninguna persona puede entrar a operar en el poder de Dios sin discernir la participación de los sufrimientos de Cristo. Su cruz fue el lugar que evidenció o mostró su madurez, porque se requiere una persona madura para que esté dispuesta a morir a sí misma por completo. La madurez y el cambio están basados en la ley del doble intercambio en la cruz. De igual manera, para el creyente, la cruz es una señal de madurez espiritual. Se puede decir entonces que la madurez es el estado que se alcanza al haber entendido y cumplido el hecho de que nuestro destino es morir como Cristo para que Él viva en nosotros y así poder manifestar su gloria y reino en esta tierra. ¿Tenemos la madurez suficiente para entender que la muerte es inevitable para extender el reino y participar de la vida de Cristo? ¿Tenemos la madurez espiritual requerida para abrazar con gozo esa muerte, sabiendo que el morir es ganancia? Filipenses 1:21 nos enseña esto. Y Mateo 16:24 nos dice que Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo es una señal de la participación de los sufrimientos de Cristo y el requisito para operar en el poder de su resurrección. Tomar la cruz representa estar dispuesto a morir, a negarse a uno mismo. Filipenses 3:18 y 19 nos dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Los creyentes que no mueren a sí mismos son enemigos de la cruz. Se rehúsan a seguir a Cristo, a Getsemaní y luego al Gólgota. Quieren disfrutar de los beneficios de su sacrificio, pero no quieren participar de sus sufrimientos. La negación continua nos lleva a saber que ya no vive uno, sino Cristo.